Bienvenidos a Mundializate, les hemos prometido vivir el Mundial desde todos los ángulos posibles y en esta ocasión recordemos España 82. Nuestro invitado, que no necesita mayor presentación, ya está aquí, Salvador Nasralla, uno de los 32 miembros de la selección, de la delegación de esa gesta mundialista, la de España 82, nuestra mejor presentación en los mundiales. Así es, muchísimas gracias Georgina. El Mundial de 1900, éramos 32 personas, 22 futbolistas. Y dentro de los 22 futbolistas había 3 porteros y éramos 10 que no éramos futbolistas, kinesiólogo, entrenador, preparador físico, etc. Fue un momento tan emocionante que yo tengo tan frescos los recuerdos como que si eso que pasó hace 40 años hubiera pasado ayer. Que están todos contenidos en ese compendio que usted hizo, en ese librito llamado España 82 Mundial. En esa época no se acostumbraba a hacer ese tipo de libritos. De hecho, yo gané premio en el Campeonato Mundial de 1982 como el mejor jefe de prensa. Fue innovador, claro. Fue la primera vez que cada equipo tenía que tener un jefe de prensa. Le facilitó el trabajo a todos los demás porque hizo todo el recorrido de la información. Cada vez que llegaban los periodistas, especialmente Honduras, que era un país desconocido, yo les entregaba un librito donde estaba toda la información de nuestros jugadores, la edad, nacimiento y también un poco de información de Honduras. Los goles, los encuentros, todo los protagonistas. Sí, que yo lo fui coleccionando a partir del momento que me involucré con la selección nacional. ¿Cómo es que se involucró? ¿Cómo llega a ser jefe de prensa en España 82? Porque no fue su primer mundial. Yo conocí a Chelato Cles en 1969, cuando Chelato era un muchacho de 27 años de edad que venía llegando de Argentina de tomar el curso de entrenadores de la AFA. Y después me volví a encontrar con él en 1977, cuando regresé yo de estudiar en Chile. Y él era el técnico del Broncos de Choluteca y bueno, yo sabía que él era un técnico diferente a los técnicos locales. Claro. Y nos pusimos a platicar por qué Honduras ni siquiera se había presentado a las eliminatorias para el Mundial de Argentina. Y era por razones de una guerra que hubo en 1969 y Honduras decidió no inscribirse porque tal vez le tocaba jugar contra El Salvador. Sí, evitando conflicto. Y entonces, platicando con él, en el programa Este Domingo surge la idea, junto a un señor que dirigía ese programa que se llama Jacobo Goldstein, que también estaba involucrado dentro de la FENAFUT, que recién había nacido en 1981, y de armar un proceso, hacer un proceso que nunca se había hecho en Honduras. Y entonces yo fui parte de ese proceso, que inició en 1980 con una selección que se corona por primera vez campeona de Centroamérica, y que al año siguiente se corona por primera vez campeona de CONCACAF, por primera y única vez campeón de CONCACAF. Y además se hicieron 2 giras por Europa. Entonces, como yo estaba tan cerca de Chelato Cles y prácticamente era el hombre de confianza de él por encima de cualquier directivo, cuando llega el Mundial, el señor Ferrari, presidente de la corporación del Canal 5, que era lo que existía en esa época, decidió incluirme a mí como conocedor del fútbol mundial dentro de esa delegación para ayudar, porque el presidente de la delegación era don Daniel Matamoros y el otro directivo era Pito III. Bueno, yo fui a ayudar y prácticamente hice las veces de jefe de delegación por diferentes razones en las que había que tener conocimiento de fútbol internacional. No solo la participación en el Mundial de esta selección fue buena, sino esa previa. Hubo muchos fogueos en los que se dieron algunos ganes. La selección estaba preparándose para ir a una competición, venía de no tener background, digámoslo así. Honduras en Centroamérica era lo más que llegábamos a hacer, era tercer lugar. No habíamos sido segundos, mucho menos primeros. No habíamos sido nosotros campeones de Centroamérica, salvo segundo lugar, creo que se obtuvo en 1955, que eso es historia, aunque yo tuve el video. Entonces, por ejemplo, la primera vez que se le ganó a Costa Rica en Costa Rica, el 1 de octubre de 1980, fue esa selección de Chelato Cles en el estadio Ricardo Saprissa, 3-2, ganábamos 3-0. También le volvimos a ganar a El Salvador en El Salvador, el 23 de noviembre de 1980, que fue el primer partido contra El Salvador después de la guerra. Y no le habíamos ganado hacía muchos años. También se le ganó a Guatemala en Guatemala. Y entonces, wow, ¿y qué pasa? ¿De dónde salieron estos hondureños? Era por el proceso de una persona diferente que traía conocimientos de la escuela argentina, que era Chelato Cles. El fútbol hondureño
yo que lo viví de niño en los años 60, te puedo decir, tiene un antes y un después. Y ese límite lo marcó Chelato Uclés con ese proceso del cual fuimos parte en 1980, 81 y 82. Hablando ya de estar en el Mundial, he escuchado algunas declaraciones que ha dado en algunas otras entrevistas y menciona el momento en el que entran a la cancha en ese primer partido. Y dice, se miraba todo tan grande, pesaba tanto la localía de esta gente. Y ese es el punto en el que yo pensé cuando lo escuché. De ahí vendrá ese dicho del pasaporte pasa factura. Hay otros pasaportes que pesan más. Realmente, si usted se sintió así, vio todo tan grande, ¿al jugador le pasará igual cuando se va a enfrentar a estas grandes selecciones? ¿Se siente chiquito? Eso fue lo que a mí me asombró, que al que le estaba pasando factura era a mí, que yo era un ingeniero con una maestría, graduado en Chile, que había vivido en otros países. Y estos futbolistas habían fogueado tanto. Habían ido 2 veces a España, 1980, 1981, habían jugado contra el Atlético de Madrid, contra el Independiente de Argentina, habían recibido en Honduras a un montón de equipos. Entonces era una selección que tenía cancha, que tenía mundo. Cuando entraron a la cancha, los jugadores estaban tranquilos. Y Chelato Uclés les trabajaba mucho la mente, ¿no? Sí, Chelato era un técnico que tenía también esa habilidad. A pesar que llevábamos psicólogo, que por cierto en estos días está cumpliendo 80 años, Teodosio Mejía, de edad, pese a eso, Chelato siempre les trabajaba la parte mental a los jugadores y siempre me pedía que le ayudara. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue el que marcó el gol contra Irlanda, que se llama Tony Lane, que jugó por mí, porque Chelato Uclés me encomendó a mí que yo lo terapiara, esa palabra creo que no existe, para que le dijera ciertas cosas porque él ocupaba que él jugara y entró de cambio y mete el gol. En la primera jugada metió el gol. Entonces yo hacía varias labores de ese tipo también, pero a indicaciones del técnico Chelato Uclés. Aquella famosa frase que escribe el profesor José de la Paz Herrera en el pizarrón antes de salir. Sí. En unas cuantas horas el mundo entero hablará de nosotros. Sí. En algún momento a Salvador Narrala, porque nos sugestionamos siempre, ¿verdad? Se puede, se puede, se puede. Le hacía ruido aquella goleada que Hungría le dio a El Salvador y pensaba, podemos ser los segundos, nos puede suceder esto. O realmente estaba convencido, como lo dijo a sus colegas de la prensa con los que estaban ahí, de que Honduras podía marcar la diferencia. Yo me sentía, al igual que Chelato, nos sentíamos seguros que podíamos dar una sorpresa. Ahora, yo tuve el impacto, Juanito, que era bien pequeño cuando entró a la cancha y que íbamos separados por una verja, yo los miraba inmensos a los españoles. Pero ya en la cancha la cosa cambió porque el equipo tenía una personalidad tremenda. Y aparte de eso influyó el hecho de tener a un jugador que jugaba en España, que no era el capitán, que era Gilberto Yergut, que no había jugado ningún partido en las eliminatorias, solamente 3 o 4 partidos preparatorios de 1982, y que le daba una personalidad y una categoría al equipo. Pero ahí ya entendía el trámite, ya conocía que eran esas aguas, ¿no? Sí, porque eran españoles. El estadio era el estadio Luis Casanova en Valencia, que era el lugar donde jugaba España sus partidos difíciles, porque el aliento del público es ensordecedor, es un estadio bastante inclinado. Igual nosotros ya habíamos ido con Chelato en enero, habíamos ido al sorteo, y cuando supimos que íbamos a jugar en Valencia y en Zaragoza, Chelato y yo, solamente nosotros dos, fuimos a Valencia y a Zaragoza, escogimos el hotel y vimos los estadios y muchas otras cosas, y Chelato se preocupó de mostrarles a los jugadores esos videos de la película que iban a vivir en persona en el Mundial. No necesitaron horas. 7 minutos después, sí, el santabarbarense, mediocampista que jugaba descalzo, como él mismo lo describió, mete el gol y enmudece a España. Y no era titular. Prácticamente por eso fue que Chelato puso de titular. Es más, hicimos una trampa y yo fui el protagonista de la trampa. ¿Qué fue esa trampa? Cuando llegamos al estadio había que presentar la lista de los 16 jugadores. En esa época solo eran 16, los 11 titulares y los 5 suplentes. Dentro de los titulares pusimos a Toledo, que era el número 8. Y dentro de los suplentes estaba el número 15. Cuando faltaban para empezar el partido 20 minutos, yo fui a la oficina, taché al número 8 y puse al número 15. Y fue la sorpresa. Sí, entonces, pero ¿cómo van a cambiar? No se puede, ya ustedes dieron.
pero bueno, el jugador se indispuso, lo cual era mentira, ya era un plan. Y yo tengo el papel todavía, lo guardo. ¿De verdad? Donde taché a Toledo y fue la copia con la que me quedé yo. Entregué el papel original y me quedé con una copia de eso. ¿Cómo se sintió vivir el gol y ver que ese cambio de último momento funcionó? Bueno, súper emocionado, igual que cuando Chelato me dice de Tony Lane, que necesito que se juegue, pero andaba lesionado, había que infiltrarle la rodilla. Entonces me dice Lane, Rey, si usted me consigue entrar, yo le dedico un gol. Bueno, y me dedico el gol. Entonces son momentos como el de la entrada de pecho, que fue obra del estudio que hizo Clovis Morales, que a uno se le quedan grabados. Jugadores que supieron aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno, abrimos el marcador, pero España termina empatándolo. Aún así, hablando de lo que se decía mucho, porque en aquel entonces imagino que eran más portadas de periódico. Sí. ¿Qué decían esas portadas? Todo el día los periodistas preguntaban si a nosotros, ¿qué creían? ¿Te van a meter 5 o 10 o 15 o 20? O sea, ¿por qué pensaban que nos iban a meter tantos? Sí, la expectativa no era buena. Yo les decía, no, nosotros vamos a tener un buen resultado, seguro que se van a asombrar. Y ellos me miraban así como pensando que realmente... Claro que tiene que decir eso. O sea, al día siguiente los periódicos, que era en ese momento un medio súper importante, la tele era importante porque transmitía y todo, pero no era como ahora, que uno puede agarrar el celular y hacer un vídeo. Se cumplió lo que dijo el profesor Chelato en aquella pizarra. Sí. Y para bien, porque él tenía la duda, dice, me la jugué porque así como podían darse cuenta el mundo entero de Honduras por un aspecto negativo como le pasó a El Salvador, pudo haber sido para el otro lado. Y qué bien que resultó que era Honduras poniéndosela difícil al local. Chelato era un estudioso del fútbol, conocía a cada futbolista español probablemente mejor que Emilio Santamaría, que era el técnico uruguayo nacionalizado español que dirigía la selección española y que fue defensa central del Real Madrid en los años 50. Tuvieron que regresar y no era lo que se esperaba después de 2 empates, se sentía cerca un siguiente paso a la siguiente ronda, pero se pierde ante Yugoslavia. Que era un equipazo, o sea, Yugoslavia era el equipo más fuerte del grupo. Y por penal. Un penal que, bueno, en aquel momento nosotros decíamos que no era penal, lo analizábamos por todos lados, decíamos que no era penal. Después ya si uno lo mira objetivamente, probablemente sí fue penal de Jaime Villegas, pero... ¿Cómo se sintió ese regreso? Porque a pesar de que pues está volviendo de algo en lo que se quiso haber avanzado, se siente cierta satisfacción, imagino. Veníamos y bueno, fue súper emocionante porque los muchachos no esperaban un recibimiento de ese tipo. Y bueno, ya cuando pasó eso, ya nos imaginábamos lo que venía en Tegucigalpa. En Tegucigalpa nos estaba esperando el presidente Suazo Córdoba. Carlos Flores, que era el secretario o ministro de la presidencia. Hicimos un recorrido en una, ¿cómo se llama? En un camión abierto por Tegucigalpa hasta llegar al estadio. Este plantel entero coincide en algo cuando da declaraciones. En su discurso siempre está el hecho de que dicen que su mejor pago era el cariño de la gente. Sí. Y de hecho hay declaraciones en las que, por ejemplo, Tecate Morales dice, yo ganaba entre 600 y 1.500 lempiras en aquel entonces. Sí. Entendemos por qué dicen que el cariño de la gente era el mejor pago. Sí. El máximo sueldo que aceptó Chelato Cles fue 1.800 lempiras. 1.800 ganaban los más veteranos, que eran Ramón Maradiaga, Jaime Villegas, Alan Costley, pero Tecate, que no era tan veterano. ¿Cuánto sería en este entonces para que los que no vivíamos aquella época nos hagamos la idea? En dólares, la mitad, o sea, 1.800 eran $900. El que más ganaba $900 en aquella época. No era mal dinero, pero bueno, el futbolista hondureño en esa época ganaba 250, 300, eso ganaba el futbolista normal. Entonces sí, ellos tenían un sueldo que estaba por encima de lo que se ganaba en la Liga Nacional. En esa época, en Honduras ni siquiera existía el preparador físico. De hecho, el que va como preparador físico, Clovis Morales, era un famoso atleta que daba clases de educación física y Chelato lo adaptó porque en Honduras los equipos no tenían preparador físico. Estábamos bastante primitivos. Sí, bastante. Y no Maradiaga, sino que primitivos. ¿Por qué no se siguió con el crecimiento o ese proyecto? ¿Por qué no se encontraron los medios, los recursos para que el profesor... Por falta de visión de la gente directiva, fundamentalmente. Yo empecé a insistir a través del programa, en la televisión y todo.
Chelato presentó un informe señalando la necesidad de continuar con eso, pero no, prácticamente se dejó pasar como 2 años antes de reanudar para la eliminatoria de 1986. Y para la eliminatoria de 1986 tuvimos la mala suerte que Colombia perdió la sede, declinó la sede, entonces al nombrar a México, México clasificaba automáticamente. Y en esa época tenía CONCACAF 2 plazas, entonces perdió una, entonces solo clasificaba el campeón. Y tuvimos mala suerte que Canadá nos ganó en Tegucigalpa el 25 de agosto de 1985, 1-0 con un gol de George Pacos. Usted que conoce todo ese origen de, digamos, porque así lo dijo muy bien usted, un antes y un después, entonces digamos el origen de ese talento futbolístico que se puede desarrollar en nuestro país. ¿Qué hacía tan especial a esta selección, además de lo que nos mencionan ellos mismos, de que eran una familia, eran un grupo unido, que tenían al mejor entrenador técnico que hemos tenido nosotros, el profesor José de la Paz Herrera, versus lo que vimos después en las siguientes 2 clasificaciones? Lo que pasa es que el fútbol se fue mercantilizando, entonces el fútbol se convirtió en un negocio. El mercadeo pasó por encima de cualquier amor a la camiseta y eso. Entonces ya el jugador, por supuesto que siempre con amor a la camiseta, pero siempre pensando en el dinero. Pensando en la vitrina que es, más individualmente, en lo que puedo conseguir en mi carrera a partir de mis presentaciones. Que fue la razón por la cual no acudimos con el mejor equipo que tuvimos el de 2001 al Campeonato Mundial de Corea y Japón. Honduras era el mejor equipo del área, con seguridad. Teníamos en su plenitud a Rambo, Amado Guevara, David Suazo. Bueno, una generación espectacular de futbolistas. Pero no se siguieron los procesos. Y además, en esa época la prensa deportiva, había un caudillo de la prensa deportiva que era súper nocivo y que no entendía. Era más un agitador de masas que un conocedor y perjudicó mucho a Chelato Cles. Es más, le aceleró la muerte. Felizmente ese señor falleció en el año 2000 y a partir de entonces, con el fallecimiento de él, arranca el éxito de la selección nacional. El éxito de la selección nacional a nivel de clasificación, porque no hemos podido tener una presentación medianamente parecida a la de España. Pero yo te puedo decir que en Honduras nace la mejor materia prima futbolística de CONCACAF, incluyendo México y los Estados Unidos. Pero no tienen dónde jugar. Yo también lo creo. No se alimentan adecuadamente. Entonces crecen, por ejemplo, con condiciones que no son las adecuadas. Por eso, Andy Nájar, que se fue mojado a Estados Unidos, se pasa lesionando. Por eso hay varios jugadores que han sido buenos, pero se les considera un vaso de vidrio, fácilmente se lesionan. El mismo Albertelli se lesiona fácil. Hasta David Suazo, que creció en un hogar con formación y buena alimentación, se lesionaba y que probablemente si hubiera crecido en otro lugar no tendría esas lesiones. Si en Honduras nos preocupáramos de la educación integral, la cabecita, el fútbol, las técnicas del fútbol, buenas canchas, nosotros seguramente que seríamos el mayor exportador de futbolistas del área. Sí, porque hasta el momento solo nos preocupamos por traer un director técnico como si ese fuese el único salvador y el único capaz de hacer todo lo que no se hace a nivel de proceso. Cuando trajeron a Fabián Coito, yo les dije, Coito es un hombre no para dirigir la selección, Coito es un hombre para armar un proceso y otro tiene que dirigir la selección. Pero claro, la inmediatez en la vida... Apagar el fuego de hoy. Es lo que la gente en general busca siempre. Siempre la gente busca la inmediatez, resolver ahorita. O sea, yo clasifico al Mundial y quedo a la historia como que clasifiqué al Mundial. Pero el trabajo se tiene que empezar y de hecho no se está haciendo. Eso iba a decirle, hemos caído en otro bache, aunque la verdad sí lo vemos así. Y usted que ha participado de todos estos mundiales desde que nos menciona, la excepción fue cuando clasificamos realmente. Porque de todos esos caminos, en 3 ocasiones hemos estado en una competición de estas. Sí, es realmente la excepción, no es la moda. No, sí, en 2009 se clasificó, teníamos una excelente generación de futbolistas, la mayoría jugaba, bueno, una gran parte de ellos, 8 o 9 jugaban en Europa. Rambo, David Suazo, Maynor Figueroa, varios jugadores estaban en Europa y eso
pero no solamente que estaban en Europa, digamos, porque ahorita yo tengo jugadores en Europa, está David Flores, está el otro muchacho, pero juegan en equipos pequeños. En aquella época jugaban en las ligas, en las 5 ligas más importantes, la liga italiana y la liga inglesa, entonces otro mundo. Entonces teníamos, Wilson Palacios era el mejor número 5 del mundo, el mejor contención del mundo, jugaba en el Tottenham. Entonces eso era otro nivel. Ahorita nosotros, futbolísticamente, en el plano mundial, somos nada. Estamos súper lejos. Yo diría que hemos regresado a la época de 1974, 75, 76. De ser campeones en aquel entonces de CONCACAF con esta selección, al ser 8 en la octagonal. Sí, a lo que llegamos en 1980, ahorita hemos retrocedido casi 40 años. ¿Cómo salimos de ahí en 3 pasos? Con gente inteligente que sepa lo que hay que hacer y que los demás entiendan que esto no es solamente lo que se le ocurre a cualquier muchacho, por mucho que le guste el fútbol. Esto es cuestión de hablar con los que saben. Por ejemplo, ahorita Honduras participa, juega en eliminatoria de Copa Oro, jugó contra Argentina, jugó contra Guatemala. ¿Quién técnicamente analiza lo que pasó y por qué pasó? Nadie. Todo está en manos de un cuerpo técnico que no es su función. Tiene que haber, y en aquel momento yo les recomendaba a Chela Tuclés, a Primitivo Maradiaga, tiene que haber un equipo técnico que analice. La FIFA, para que la gente sepa, en los mundiales tiene un grupo de analistas técnicos que hace un informe técnico de cada partido. Yo estuve con Washington Tavares, por ejemplo, que fue técnico de Uruguay, el que mandó a David Suazo el que llevó a David Suazo al fútbol italiano, siendo veedor de un partido de Honduras. Y ellos miran algo más de lo que mira un periodista, porque son conocedores del fútbol. Y eso en Honduras, creo que quien lo podría hacer, por ejemplo, de los que están vivos ahorita, Ramón Maradiaga, tal vez Héctor Castellón, con menos experiencia, pero fue profesor en México, para mencionarte un par de hondureños. Ahora, igual puede haber un técnico extranjero que esté involucrado, aunque no sea de la selección. Se necesita eso, fundamental. Y, por supuesto, iniciar todo el proceso que se requiere con canchas, con escuelas, con formación en los colegios, con alimentación, con educación no solamente futbolística, porque yo puedo enseñar táctica futbolística, técnica futbolística, pero el niño necesita además una formación intelectual. Si no se tiene eso, ¿por qué los europeos no ganan? Porque son rápidos no solamente de cuerpo como nosotros, son rápidos en la decisión. Entonces no la piensan para rematar, no la piensan para cabecear, no la piensan para desmarcarse, son rápidos. Es la velocidad que nos falta como país. No es un problema solo del fútbol. De acuerdo. Es un problema de país. De hecho, el fútbol vendría siendo un reflejo de todas las carencias que tiene. Claro, y de la lentitud con que se actúa en Honduras. Esa es la realidad. Por eso somos uno de los países más atrasados, con dolor. Porque la gente veloz para tomar decisiones no está tomando las decisiones. ¿Qué cosas podríamos rescatar de esa España 82 que necesitamos que hoy más que nunca estén vigentes? El amor por la camiseta, por encima de cualquier cosa. El futbolista Tony Lane, por ejemplo, digo, dejarse inyectar una rodilla es infiltrarse. Eso te va a traer consecuencias en tu vejez. Tal vez vas a tener que andar cojeando o lo que sea. En ese momento se dejó infiltrar, porque para él poder jugar un mundial, representar al país, fue una locura. Entonces, es un hombre que quedó en la historia. Ese tipo de sacrificios, por ejemplo, o los sacrificios de esa gente que se fue a dormir, que yo lo vi, no me lo contaron, en una casa en Valle de Ángeles, concentrado para la hexagonal de 1980, una casa en la que dormían 6 futbolistas en literas, en cada cuarto, sin comodidades, que caminaban de noche para ir a cenar a un comedor, arroz, frijoles y queso, y un huevito. Eso de aquella época no existe más. El futbolista después empezó a pedir hotel de 5 estrellas y un montón de cosas que bienvenidas. Pero la prioridad era el amor por la camiseta y el sacrificio. Entonces esa selección, nosotros estuvimos celebrando la participación en España durante, no sé, 30 años, yo creo. Sí, eso a nivel futbolístico. Y a nivel de estrategia, a nivel técnico, ¿qué debe haber hoy más que nunca vigente que se pueda llamar legado de José de la Paz Herrera para sacar a Honduras de donde está hoy? Se tiene que tener alguien que trabaje toda la parte de
de producir futbolistas en la base, que podría haber sido Fabián Coito. Y otro diferente, que puede ser Diego Vázquez, que dirija los partidos. Pero tenés que ir produciendo futbolistas que realmente tengan las capacidades. Y ahorita, si uno se da cuenta, Guatemala, el propio Honduras, tiene jugadores que están actuando en otros países. Esos futbolistas tienen 14, 18, tienen alguna relación con Honduras, comieron bien, crecieron bien comidos, juegan en buenas canchas, tienen buenos entrenadores, y entonces ahora están destacando internacionalmente. Guatemala ya nos pasó. Sí, ya nos la pone difícil en cada fogueo. Sí, bueno, tuvimos suerte de ganarle el otro día, pero ellos merecían ganar. Exacto. ¿Pero por qué? Bueno, tienen jugadores universitarios, la educación ayuda mucho a la parte mental, tiene futbolistas que nacieron en Europa pero son de padres guatemaltecos, y a la larga, El Salvador también. Ok, pero... Hizo mejor papel, de hecho cualquiera de la octagonal hizo mejor papel que nosotros, quedamos últimos. Cuando enfrentamos a Costa Rica hace 20 años, yo hice un análisis de la selección de Costa Rica de hace 20 años, que nos ganó en Tegucigalpa el 1 de julio del 2001, perdón, que nos ganó 3-2 aquí, cuando teníamos un super equipo. Nos ganó por otros factores, por factores más mentales, porque ellos, la mayoría, eran universitarios. Los nuestros eran mejores futbolísticamente hablando, pero ellos eran más inteligentes, tenían una mejor formación. Yo siempre hice hincapié en eso. Claro. Entiendo mejor la estrategia cuando me la explican, entiendo mejor mi rol, entiendo mejor lo que debo hacer dentro del campo de juego. Si tú le preguntas a un futbolista, incluso del 82, ¿qué es lo que más te molestaba de Chelatúclez? Escucha, que nos pasaba unas películas de fútbol y se quedaban dormidos. Muchos se quedaban dormidos. Él les explicaba, esta jugada tiene esto especial, esto es así, este se fue para allá, este se metió por acá, volvió por allá. Y los jugadores los encontraban dormidos. Quería que entendieran cómo moverse sobre el campo de juego. Es la táctica. Entonces, hoy en día todo eso está más computarizado. Pero todo eso se puede resolver en la medida que intelectualmente lo vayan comprendiendo la gente. O sea, tiene que haber directivos que tengan el conocimiento más allá de la inmediatez. La voluntad. Un técnico arma todo el tinglado para hacer crecer este montón de plantas que están ahí. Y otro es el que dirige ya la selección para jugar en el plano internacional. Salvador Narra no avisora en el futuro más cercano, corto, mediano plazo, entonces que podamos superar a esa selección de España 82, así como vamos. No. Ahorita nosotros vamos en picada. Duele decirlo, pero sinceramente Honduras va en picada. Ya nos está superando Guatemala. La última vez que Guatemala nos ganaba era en 1967, hace 60 años. Casi. Hoy Guatemala está mejor que nosotros. Deberíamos haber evolucionado, ¿no? Pasaron 40 años ya de... Es que Honduras se dejó estar después de la gran generación que nos permitió clasificar a 2 mundiales consecutivos. Ese fue el problema de Honduras. A partir de 2015 empieza a caer, ya no tenemos jugadores en la primera división ni en Inglaterra. Porque no estamos exportando y lo que exportamos nos lo regresan después de pasar en banco. Porque lo exportamos crudo. O sea, al futbolista para llegar se necesita ya mandarlo formado. O sea, aquí el mejor negocio, si alguien quiere una recomendación, es poner una escuela de fútbol. Pero hay que ponerla en el Bajo Aguán, que es donde está la mata de futbolistas. Ahí, con un buen profesor, con un buen instructor, se puede tener exportar un par de jugadores medio formados de 15 años. Las alianzas y bilingüe, por favor. De 15 o 16 años aproximadamente de edad. Y se venden por $200.000 y te los compran. Porque un futbolista que tiene cualidades, fácilmente por 5 o 6 millones de dólares se coloca. Entonces llevárselo de Honduras por $100.000 o $200.000, que aquí es un montón de pisto, la gente lo compra. O sea, hay empresarios que se dedican a esto. Honduras necesita un trabajo de base. El trabajo de base es lo que no quieren hacer, porque cuesta dinero. Por eso yo me alegré cuando se destinó un presupuesto de 400 millones de lempiras para el deporte. Pero solo se asignó, no se le ha entregado. Pero con ese dinero
se puede iniciar. También hay que ver cómo se ejecuta, porque el 80% va dirigido a la parte administrativa y no llega a la parte operativa. Exacto. Cuando vemos los reportes financieros. Exacto, para eso se necesita tener personas que entiendan de la parte científica del deporte. Los niños van en la mañana a clases y en la tarde juegan fútbol y viceversa. Juegan en la mañana fútbol, van en la tarde clases. Y todo esto se combina con la alimentación, porque la mayor parte de los muchachos en Honduras van a clases sin alimentarse, que es lo mismo que le pasa a los futbolistas, entonces no pueden rendir. De repente aparece, como tuvimos la suerte en la primera década de este siglo, que apareció una constelación de futbolistas, Dani Turcios, Amado Guevara, Rambo, David Suazo, Maynor Figueroa, Noel Valladares. Eso fue una cosa que ocurre pocas veces, no solamente en Honduras, eso fue una generación espontánea. Una vez que la generación espontánea se va, lo que queda es lo que tenés plantado. Nosotros no teníamos plantado nada. Entonces de repente aparece uno que es bueno, pero no tan bueno como era David Suazo, que es el caso, por ejemplo, de Ellis, o Kioto, pero no tan bueno como Rambo. ¿Me explico? Entonces uno se queda... Dice, bueno, Edwin Rodríguez, sí, pero mejor era Amado Guevara. José Mario Pinto, sí, pero Dani Turcios era mejor. Esos son niveles de la generación espontánea. Los otros son buenos con respecto al promedio que tenemos, pero jugando en canchas de piedra y con mala alimentación, y al final no terminan triunfando por eso. ¿Por qué se lesiona tanto el Choco Lozano? No tuvo una buena alimentación, pero es un jugador inteligente. Ahora, la labor de él no la entiende el aficionado, pero cuando él está hay más orden. Entonces hay cosas que el aficionado no las comprende, pero que los entrenadores sí. ¿Por qué Pinto, el entrenador colombiano, siempre Lozano era titular para él? Porque era el jugador más inteligente de la cancha, el que podía seguir las instrucciones y tácticamente era disciplinado. ¿Por qué hay jugadores muy buenos ahorita que no son titulares? Porque no tienen la capacidad mental, producto de mala alimentación cuando eran niños, para poder interpretar lo que el técnico les dice que hagan en la cancha en tales y cuales momentos, porque los partidos tienen diferentes momentos. O sea, en un momento es esto, pero en otro momento es diferente. Ingeniero, podríamos seguir hablando horas y horas de las falencias que tiene nuestro fútbol y de cómo lograr apaciguarlas para salir de ese agujero en el que estamos, porque no se ve que haya salida por lo menos inmediata, menos que cambien las cosas y la mentalidad de los que dirigen y toman decisiones. Mientras las personas que tomen las decisiones en el deporte no sean personas que conozcan, que tengan experiencia, que estén en contacto con el mundo de hoy, no hay razón para pensar que podamos tener buenos resultados. Pero hay más tiempo que vida. En algún momento pasará, ¿no? Bueno, pero hay más tiempo para seguir fracasando, porque si no tenemos planes definidos, objetivos que vayan más allá de solo clasificar al Mundial, no vamos a lograr superar aquella presentación de España 82. Y ya completamos 2 mundiales consecutivos sin asistir. Costa Rica sigue asistiendo a los mundiales y bueno, al final... Los vecinos creciendo. Sí, o sea, el primero que fue a los mundiales fue El Salvador, de aquí de Centroamérica. Después Honduras. Costa Rica recién aparece en 1990, pero después de 1990 los ticos se quedaron y los ticos participaron en la Copa América. ¿Y por qué? Porque la escolaridad de Costa Rica supera el 5º grado que en promedio tenemos de escolaridad en Honduras. Esa es la razón. La escolaridad es fundamental. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta plática Mundializate, el podcast que les trae a ustedes todas las perspectivas. En esta ocasión, la del ingeniero Salvador Nasralla, con tanta experiencia y conocimiento en el desarrollo de nuestro fútbol, las cosas que nos hacen falta y lo que debemos seguir trabajando, ¿no? Aquellos que queremos Honduras y queremos verla nuevamente competir. Cuando quieran que los asesores, yo les digo lo que hacen bien y lo que hacen mal. Aunque no les guste. Sí, el problema es que a la gente porque no les gusta. Es que lo que pasa es que a la gente no le gusta que le lleven la contraria. Porque la gente cree que uno opina por opinar. Yo no opino por opinar. Yo opino porque tengo 56 años en programas deportivos. Y por lo tanto los he conocido a todos. A los futbolistas buenos. Y aparte me gusta la historia. Entonces me enteré de lo que había pasado históricamente en el país. Muchísimas gracias por este episodio. Cristina, muchas gracias.